Bien, ahí me dicen si están viendo. Superficies parte 1. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. La primera superficie de la que vamos a hablar es una esfera. Yo creo que todos tienen una idea de lo que es una esfera, pero bueno, la definición es una esfera E de centro C, ¿sí? Un punto en el espacio, ABC, de coordenadas ABC, y radio R es el conjunto de todos los puntos X y Z, ¿sí? Puntos del espacio, que están a una distancia fija, R, positivo, del punto C, ¿sí? Podemos decir que ese punto P pertenece a la esfera si solo si la distancia de ese punto al centro C es igual a R. Y si lo llevamos a... Creo que tengo ahí. Si lo llevamos a la expresión, bueno, esa es la ecuación canónica, ¿sí? Recordarán de álgebra que para calcular la distancia entre dos puntos, P y C, ¿sí? Se puede calcular qué es esto que está acá. Un módulo. Es el módulo, muy bien, es el módulo del vector, a ver si lo digo bien, sería CP, ¿sí? De todas maneras, si hacemos el módulo del vector PC es lo mismo, ¿no? Pero como acá están está X menos A, Y menos B, Z menos C, la resta hicieron primero las coordenadas de P menos las coordenadas del centro, ¿sí? ¿Se acuerdan que para armar el vector se hace extremo, o sea, las coordenadas del extremo menos las coordenadas del origen, ¿sí? Entonces esto que está acá es el módulo del vector, dije, CP, ¿sí? Si elevamos al cuadrado ambos miembros, nos queda esta expresión que está acá, ¿sí? Y esta que está acá es la ecuación canónica de una esfera, ¿sí? Ustedes habrán visto álgebra, ¿no? En el primer cuatrimestre o tal vez en este, y han visto que si este no está, ¿sí? Estos dos primeros términos igual a r cuadrado es la ecuación de una circunferencia, ¿no es cierto? En el plano. Si le agregamos este que está acá, queda la ecuación de una esfera, bueno, por supuesto en el espacio. Esperen que acá tengo que admitir y volvemos. Bien, seguimos. Por ejemplo, si yo les pido que escriban la ecuación de la esfera que tiene centro en 2, 3 menos 1 y radio 2. ¿Cómo? Sería x menos 2 al cuadrado Sí, más y menos 3 al cuadrado perfecto. y z más 1 al cuadrado igual a 2. Igual a Igual a 2. al radio Al al cuadrado. cuadrado, a 4, perdón. Eso. A 2 al cuadrado. Perfecto. Muy bien. Acá, fíjense, recuerdo esa es la ecuación de la filmina anterior, de una esfera. Hay que reemplazar, como no sé quién habló, pero reemplazó bien A, B y C eh, por las coordenadas del centro, ¿sí? Entonces, reemplazando, nos queda de esta manera, ¿eh? ¿Qué es lo que él dijo? Bien, seguimos. ¿Está bien? Supongamos que queremos determinar ahora la intersección de esta esfera con los planos coordenados, ¿sí? Si es que tiene. Es una esfera, puede o no tener intersección con algún plano coordenado o los tres. Entonces, supongamos que queremos ver qué intersección tiene con el plano XY. ¿Qué caracteriza? Ay, si me hablan mejor, me escuché un ruidito que me parece que es del chat. Si me hablan o me leen, acá está. Ah, bueno, cualquier cosa, alguno que me hable, así yo no tengo que salir de la presentación, ¿puede ser?
Si no tiene micrófono, lo escribe en el chat y alguno me lo lee, ¿sí? Bueno, No, profe. entonces, ¿cómo? No, que bueno, profe. Listo, listo, perfecto. Bueno, entonces, supongamos que queremos buscar la intersección de esta esfera con el plano coordenado XY. ¿Qué caracteriza, pregunto, ¿no? ¿Qué caracteriza a todos los puntos del plano XY? ¿Qué caracteriza? Z igual a 0. Muy bien, todos los puntos tienen la última coordenada z igual 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a plantear, ¿ven? Z igual 0, o sea, un sistema, ¿no? Se tienen que cumplir las dos ecuaciones a la vez. La ecuación de la esfera, pero reemplazando z por 0, ¿sí? Y también tiene que, digamos, los puntos que estoy buscando tienen que tener z igual 0. Entonces, ¿qué nos queda? Fíjense, si hacemos esta cuenta, 0 más 1, 1 al cuadrado 1, lo paso para el otro lado, 4 menos 1, 3. Entonces queda esto que está acá. ¿Qué es? La ecuación de que este sistema representa ¿qué cosa? Una circunferencia. Una circunferencia, muy bien. ¿En dónde? En En el el plano plano XY. Muy bien, en el plano XY, ¿sí? Una circunferencia en el plano XY. Porque acá me está diciendo que las coordenadas X e Y tienen que verificar esta ecuación, que es de una, digamos, de una circunferencia, si es que estoy hablando en el plano. Y justamente la tercera componente tiene que ser 0 sí o sí. O sea que es una circunferencia en el plano XY. Con centro en En el 2, punto 3. 2, 3. 2, 3, 0. ¿No es cierto? 2, 3, 0. Y el radio es Raíz de 3. raíz de 3. ¿Sí? Muy bien. Bueno, análogamente se puede obtener las intersecciones con los otros planos coordenados, ¿no? Si yo en vez de buscar la intersección con el plano XY, busco con la intersección con el plano XZ, ¿sí? Si busco la intersección de esta esfera con el plano XZ, ¿qué tengo que pedir acá? O sea, ¿qué Igual a 0. Claro, y igual a 0. Y acá en vez de reemplazar la z por 0, voy a reemplazar la i por 0, bueno, y veo que me queda. Puede o no tener eh, intersección, ¿sí? Acá tenemos otro ejercicio. Dice, determinar el centro y el radio de la esfera de ecuación. O sea, yo les doy la ecuación y ustedes me tendrían que decir cuál es el centro y cuál es el radio. El centro es 1 menos 2, 0. Perfecto. Y el radio es 2. Muy bien, perfecto. Por el formato que sabemos que tiene, ¿sí? Acá hay otro ejercicio. Dice, probar que la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4z menos 5 igual a 0 representa una esfera. Esta ecuación no es del estilo que yo les definí, ¿no es cierto? Pero hay que demostrar que esto realmente representa una esfera. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer acá? Hay que completar cuadrados. Exacto, hay que completar cuadrados con z únicamente en este caso, ¿no? Fíjense. Acá simplemente pinto estos dos de color, porque tengo el único término lineal es el z. Entonces tengo que completar cuadrados en z, ¿sí? Solo con la variable z. Para que sea este cuadrado, este binomio cuadrado, para que sea perfecto, necesito más 4, ¿no? Por eso acá lo resta, es como que hizo más 4 menos 4 para que quede esto que está acá. Entonces después, este menos 4 menos 5 me da menos 9, lo paso y me da 9. ¿Sí? Profe, ¿cómo era lo de completar cuadrados? A ver, espérate. No me preparé la pizarrita. A ver, hago acá. Fíjate que acá tenemos z cuadrado menos 4z. Y quiero completar cuadrados, ¿sí? Entonces, fíjate que este es el cuadrado del primero. O sea que el binomio va a empezar con una z. Parece un 2, pero es una z. ¿Sí? Porque entonces acá tengo el cuadrado del primero.
Este que está acá es el doble del primero por el segundo. ¿Sí? El doble del primero por el segundo. El primero es z, que es este. Entonces, este menos 4 tiene que ser el doble del segundo. Entonces, lo que tengo que hacer siempre es al lineal dividirlo 2. Si hago menos 4 dividido 2, me queda menos 2. Ahora, ¿qué pasa? Este binomio al cuadrado, si yo lo desarrollo, me queda un trinomio. ¿Qué me queda? El cuadrado del primero, z cuadrado, más el doble del primero por el segundo, me queda menos 4z, ¿sí? Más el cuadrado del segundo, o sea que para que realmente sea igual a eso, yo acá me tengo que inventar un más 4, para que estos tres sean iguales a ese binomio cuadrado. Como me inventé ese más 4, lo tengo que compensar para no cambiar la ecuación. Si pongo más 4 porque lo necesito, también tengo que poner menos 4. Entonces me quedaría así, que es lo que está acá. ¿Sí? Acá Ah, bien, sí, sí, ahí. supuestamente hizo más 4 menos 4. No sé por qué puse cualquier cosa. Más 4 menos 4. ¿Sí? Entonces estos tres son el binomio al cuadrado. Y el menos 4, bueno, quedó ahí. ¿Está bien? Bueno, entonces, de esta manera, completando cuadrados. En este ejemplo solo se necesitó completar con la variable z, pero podría ser también con la x y o con la y, ¿no? Para cualquiera de las tres, o las tres o dos. Y de esta manera vemos, ¿no? Que quedó una circunferencia. ¿Qué centro tiene esa circunferencia? 0, 0, menos 2. ¿0, 0? Menos 2 o. No. 0, 0, 2 positivo. Porque la Ah, fórmula claro, está opuesto. era con el menos, ¿sí? Y el radio es 3. y el radio es 3. Muy bien. Profe, una pregunta. Sí, decime. ¿Esta diapositiva va a estar en el Drive o después Sí, usted? sí, sí. Capaz que ya están, y si no están, yo las subo, no hay ningún problema. Ah, listo. Genial. Sin las marcas, bueno, ya Sí, sí, sí. limpitas, digamos. Bien, seguimos. Muy bien, entonces hasta ahí vimos lo que es una esfera, ¿sí? Ahora vamos a ver las superficies cilíndricas o cilindro, ¿sí? Dice, un cilindro es una superficie generada por rectas, llamadas generatrices, que son paralelas a una dirección dada y que se apoyan sobre una curva llamada directriz. Por ejemplo, ese dibujito que está ahí es una superficie cilíndrica o cilindro. Fíjense que esta definición de cilindro o superficie cilíndrica no coincide con el cilindro que que vimos en la escuela, que es un cuerpo finito, digamos, que tiene dos caras paralelas, ¿sí? Que son círculos, y bueno, tiene el cuerpo, ¿no? Acá se define cilindro, ¿sí? Como una superficie que puede tener cualquier forma, ahora vamos a ver varios ejemplos, y sus elementos son una directriz, que es una curva, ¿sí? Una directriz, y rectas, ¿sí? Que se llaman generatrices. Esas rectas son todas paralelas a una dirección dada, ¿sí? Son todas paralelas a una dirección dada, por ejemplo acá parecerían que son todas paralelas al eje X, y todas tienen que tener un punto en común, tienen que pasar por la directriz. Bien. Ahí una pregunta, ¿están como perpendiculares? ¿Son paralelas la directriz o no? Las genera- no sé, Perdón, la generatriz y la las directriz. generatrices son rectas paralelas entre sí y tienen que, ahora vamos a ver ejemplos, y tienen que ser todas paralelas a una dirección dada, ¿sí? Y además tienen que tener un punto de la directriz.
¿Vos qué me dijiste que son? A ver, volveme a repetir que no No, escuché. no sé, me parece ahí, pero ¿serían perpendiculares a la directriz o no? No lo tiene por qué. Eh, Estoy pensando. Y no necesariamente acá porque la directriz justo parecería que está como en el plano IZ, ¿sí? La dirección de las generatrices es una dada, es independiente, digamos, de la directriz. Ahora vamos a ver ejemplos y volvemos a esa pregunta, si querés. Nosotros vamos a ver cilindros con generatrices paralelas a algunos de los ejes coordenados, ¿sí? O sea, las generatrices estas podrían ser paralelas a cualquier dirección, sea cualquier recta, pero nosotros vamos a ver las que tienen generatrices paralelas a alguno de los ejes coordenados. Bueno, algunos cilindros muy particulares ya estudiados, ¿sí? En álgebra, son los planos proyectantes, ¿sí? Los planos proyectantes son cilindros, son superficies cilíndricas. Imagínense que hay una recta, ¿no? Que es que puede ser la directriz, y todas otras rectas, ¿sí? Paralelas entre sí, ¿sí? Que tocan esa recta, forman el plano. Vamos a ver lo que tenemos acá. Bueno, a ver, dice, atención, el contexto sí importa. Por ejemplo, si tenemos x más y igual 1. ¿Por qué dice esto de que el contexto sí importa? Porque si estoy en el plano, ¿sí? Si a mí me dan esta ecuación solita, yo tengo que preguntar, ¿esto que está en el plano o en el espacio? ¿Sí? Si está en el plano, es una recta. ¿Está bien? Que es esta violeta que está acá. Pero si está en el espacio, la ecuación es la misma, ¿sí? Son todos los puntos tales que x más y suman 1. Y z puede ser cualquiera, es para todo z, digamos, ¿sí? Si lo pienso en el espacio, ¿sí? Son todos los puntos que tienen x más y igual a 1 y z puede ser cualquiera. Entonces, no sé si se aprecia acá, pero los dos ejes de abajo son el x y el y, ¿sí? Entonces, el plano que está acá en gris, digamos, el de abajo es el plano XY, ¿sí? Entonces, sobre ese plano está la recta, esta violeta que estaba acá, es la recta que está acá, ¿sí? X más Y igual 1 en el plano. Pero si estoy en el espacio, Z puede tener cualquier valor. Entonces me queda este plano rosa que está acá. O sea que esta misma ecuación en el espacio representa un plano. ¿Sí? Y acá retomo lo del plano proyectante. Este plano rosa es un plano proyectante sobre el plano XY, ¿no es cierto? Porque es perpendicular al plano XY. Entonces, por ejemplo, se podría tomar que esa recta, x más 1 igual 0, es la directriz, ¿sí? Y las generatrices tienen que ser todas paralelas al eje Z. O sea, le doy la dirección de las generatrices que tienen que ser paralelas al eje Z. Entonces me quedan todas las generatrices que tienen que tocar a la directriz, ¿sí? Que en este caso son perpendiculares. Me quedé pensando si siempre son perpendiculares. Bueno, ahora vamos a ver, capaz que sí. ¿La directriz cuál sería ahí, profe? La directriz Sí. podría ser, hay muchas opciones acá, pero podría ser, por ejemplo, la recta x más 1, x más y igual 1. La intersección de los dos, ¿viste? La que está en el plano XY. Ah, con la misma intersección con el... Eso, por ejemplo, o podría ser cualquiera paralela, eh, no sé, por ejemplo, x más y igual 1 con z igual 3, o sea, la puedo subir, por decir algo, 3 unidades y decir que esa es la directriz. Me queda la misma superficie, me queda el mismo plano. ¿Está bien? Entonces un plano proyectante es un ejemplo de un cilindro, ¿sí? Bueno, acá miren, hay otro. Yo no manejo mucho GeoGebra, pero tengo acá
para ver un cilindro parabólico. Yo creo que ustedes ven lo mismo que yo, ¿no? Que me fui a GeoGebra. Sí, sí. Bien, acá lo agrando y quiero ver la superficie. Entonces, fíjense, lo rojo es un cilindro, ¿sí? Lo verde, esta parábola, puede ser, por ejemplo, la directriz, ¿sí? Y las generatrices son todas rectas, en este caso paralelas al eje Y, ¿sí? Todas rectas, paralelas al eje Y, que cortan a la parábola, a la directriz. ¿Sí? Esa parábola verde tiene esta ecuación que está acá, 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Fíjense que no aparece la y. Esto vale para todo y. Entonces las generatrices son paralelas al eje y. Y esta es una superficie cilíndrica. Acá tienen, fíjense, si tocan acá, ven las trazas paralelas al plano XY. Bueno, que acá no sé cómo hago. Ah, tengo que cambiar esto, me parece. Bueno, y van jugando para ver las trazas son las intersecciones, ¿no es cierto? Acá las trazas paralelas al XZ y como viendo este K, van viendo, ¿ven? Que quedan todas parábolas paralelas al plano XY. Son rectas, son pares de rectas paralelas, ¿no? Igual que esta que está acá. ¿Sí? Que son rectas paralelas. Medio que me pierdo, pero bueno. ¿Está bien? Me gusta la superficie, que está linda. Ahí queda toda marcadita. Bueno. ¿Sí? Me vuelvo a la presentación. Supongamos que tenemos que esbozar y reconocer esta superficie que está acá. ¿Sí? Me dice que es una superficie, o sea que ya veo que está en el espacio. ¿Está bien? Si yo pienso esa curva en el plano, ¿qué representa en el plano? Eso está en el plano XY. ¿Qué representa en el plano XY? Una parábola. Una parábola. ¿Eh? Y fíjense que acá Z no aparece, entonces puede ser para todo Z. ¿Sí? Entonces, esa parábola, ¿sí? En el plano XY puede ser la directriz, ¿sí? Y como es para todo Z, las generatrices van a ser paralelas al eje Z. Bueno, acá escribe la superficie como conjunto de puntos del espacio, tales que verifican eso, ¿sí? Si Z no dice nada es porque puede ser cualquiera. Y queda ese cilindro parabólico, que es como el que vimos en GeoGebra, ¿no es cierto? Pero las generatrices son paralelas al eje Z, ¿sí? Y la directriz es la parábola que nosotros dijimos. ¿Está bien? Bueno. Bien, acá lo escribí, está escrito de otra forma, pero es lo mismo. ¿Qué pasa si tenemos esta otra superficie? Z menos seno de x igual 0. Acá la variable que no aparece es la y. ¿No es cierto? O sea que las generatrices van a ser paralelas al eje y. Porque y puede ser cualquiera. Sí. Sí. Y si esto yo lo pienso como curva, en un plano, ¿en qué plano está y qué curva es? Estaría en el plano XZ. Está en el plano XZ, muy bien, ahora volvemos. ¿Y qué curva es? Sería una senoidal. Claro, es el seno. ¿Sí? Esperen que no encuentro a dónde estoy. Vamos a cerrar esto. Acá. Exactamente. Acá. Bien. ¿Sí? Entonces, bueno, esta superficie lo puedo escribir como el conjunto de puntos del espacio, tales que z es igual a seno de x para todo y real. Entonces, esto también está hecho con GeoGebra. ¿Sí? Si ven en el plano xz es la gráfica de la función seno. ¿Está bien? Esa es la directriz, ¿sí? De la función seno. En el plano xz.
Y las generatrices son todas paralelas al eje Y. ¿Está bien? Entonces este es otro cilindro, ¿sí? Una superficie cilíndrica. Tiene una directriz, ¿sí? Que es una curva, y las generatrices que son rectas, todas paralelas a alguna dirección. Estoy viendo que acá también, ¿no es cierto? Me parece que sí, que son siempre perpendiculares a la directriz, ¿no? Habría que ver. Los nombres me resultan muy confusos, porque la directriz no da la dirección de las rectas. O sea, ¿para qué se llama directriz si no me va a dar la dirección? Viste, tal cual, a mí me pasa lo mismo que vos, pero me traté de convencer así. Dije, bueno, la directriz, ¿sí? Me da la dirección por donde tiene que engancharse las generatrices. No sé si te sirve como es anecdótico esto, ¿no? Y las generatrices son las que generan, a medida que tengo rectas generatrices, me van generando la superficie. Como que me conformé por ese lado, digamos. Puede ser, sí. Pero tenés razón. Bueno, y acá es para que se queden tranquilos. Decir, bueno, mirá qué lindo, expectativa, lo que me hace el GeoGebra, una belleza. ¿Qué pasa si lo tengo que hacer yo a mano? Y bueno, queda algo así. No lo hice yo pero bueno, mucho, mucho mejor no me puede quedar. Y con eso nos conformamos también. Hago la curva en el plano, ¿sí? Y después, bueno, hago un esbozo en el espacio. ¿Está bien? Con las generatrices paralelas a quien corresponda, como por ejemplo acá paralelas al eje Y, ¿sí? Bueno, nada, y la superficie. ¿Está bien? O sea, nadie les va a pedir que hagan un dibujo como de GeoGebra. Bien, y acá tenemos más cilindros. Si yo tengo una curva que es logarítmica, como por ejemplo el logaritmo natural, ¿sí? En el plano, si yo considero esa ecuación en el espacio, o sea, para todo z, ¿sí? Las generatrices son paralelas al eje z y me queda una superficie que se llama cilindro logarítmico. ¿Sí? No tiene un nombre muy sorpresivo, digamos. Bueno, acá ya lo estuvimos charlando, si es una parábola se va a llamar cilindro parabólico. Acá las generatrices son paralelas al eje X, ¿sí? Si tenemos una hipérbola, ¿sí? Acá por ejemplo está en el plano XZ, y las generatrices son paralelas al eje Y, porque es la variable que no está, entonces quedaría esta superficie que es un cilindro hiperbólico. Y también vimos la senoidal, ¿sí? En otro plano, pero bueno, en este caso está el coseno, en el plano XY. ¿Sí? Si la ecuación es esta, z no aparece, como es para todo z, las generatrices son paralelas al eje z. ¿Sí? Y estoy viendo que siempre son perpendiculares me quedé pensando, las generatrices siempre son perpendiculares a la curva. A lo mejor, ¿sabes qué? Porque estamos trabajando siempre con generatrices paralelas a los ejes coordenados, Claro, con lo que vamos a trabajar nosotros. Si fuese otra recta, otra dirección que nosotros no vamos a trabajar, ahí no quedarían perpendiculares, ¿no es cierto? Podría quedar torcida, pero no, para nosotros sí, va a quedar siempre perpendicular. ¿Está bien? Uy. Ahora vengo. Espérenme que les dejo acá. Me tengo que ir un cachito. Bueno, mi cielo. Miren esto que yo ya vengo. Ahí voy, gordita. Tomen agua, que hace mucho calor. Bueno, bien, disculpen, acá estoy. Bueno, entonces,
Vimos una esfera, las esferas, vimos los cilindros, y ahora vamos a ver las superficies cuádricas, ¿sí? Que es otro tipo de superficie. Una superficie cuádrica es la gráfica de una ecuación de segundo grado en 3 variables, que tiene esta forma. No se asusten, que no creo que aparezcan todas estas letras, pero bueno, fíjense que están las 3 variables, x y z, de grado 2, ¿sí? O sea, al cuadrado, estas que también son de grado 2, pero bueno, tiene un grado cada letra, y las lineales, ¿sí? A, B, C, bueno, hasta el J, son números, son constantes. Por traslación y rotación, que me parece que no lo vamos a ver nosotros, se puede llevar alguna de estas dos formas. O sea, toda esa ecuación que está ahí se puede expresar de esta otra forma que está acá, más compacta, donde están las 3 variables al cuadrado, ¿sí? O también a esta, donde hay 2 variables al cuadrado y una que no está al cuadrado, ¿sí? Son 5, me parece, las superficies cuádricas. Vamos a verlas. Una superficie cuádrica es el elipsoide, ¿sí? Que es esto que está acá. Fíjense que la ecuación es esta de acá abajo, ¿sí? Tiene las 3 variables al cuadrado, abajo tiene números positivos, porque están al cuadrado, y son positivos los 3 términos, iguales a 1, ¿sí? Entonces, la gráfica es esta que está acá. Fíjense que la traza o la intersección con el plano XY es una elipse, ¿sí? En realidad con cualquiera de los 3 planos coordenados, ¿sí? Las intersecciones son elipses, que es lo que marca este dibujito acá. ¿Está bien? Por ejemplo, fíjense acá la celeste. Esta celeste parece ser la intersección del elipsoide, o sea, de la superficie, con el plano XY. Si yo estoy buscando voy a usar lapicito. Si yo estoy buscando la intersección de esta curva que está acá con el plano XY, el plano XY dijimos que lo podemos representar, vamos a poner acá, lo podemos caracterizar como z igual 0 y hacer así. O sea que este término se cancela porque 0 al cuadrado 0 sobre c cuadrado 0. Entonces lo que queda acá es la ecuación de una elipse, ¿sí? Y ustedes vieron en álgebra las elipses, ¿no es cierto? Sí, elipses, todas las cónicas. Sí, sí. Sí. Si no, está bien, si no estamos con más complicado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice de este lado? ¿Ven? A ver acá. Esta celeste, en el plano XY, la intersección tiene esta forma, que es una elipse, ¿sí? Eventualmente podría ser una circunferencia, si justo A es igual a B, que puede pasar, pero en el caso más general, este Z acá no tiene nada que ver, en el caso más general, digamos, es una elipse, ¿sí? Lo mismo pasa si me voy a otro plano, porque pongo I igual 0, el que tacho es este, me queda, ¿qué me queda? A ver, esta que está acá, que es otra elipse, ¿sí? O si es el plano IZ, la que se me cancela es la X y me queda otra elipse. ¿Está bien? Entonces acá tenemos una superficie cuádrica que es el elipsoide. Seguimos con el elipsoide, acá está otro grafiquito que me pareció que estaba lindo también. La ecuación, que es esta que está acá, todas las trazas son elipses, ¿sí? No solo las intersecciones con los ejes coordenados, sino cualquier otra, ¿no? Por ejemplo, no sé, supongamos que acá, por decir algo, ¿no? Es un 4. Entonces, si yo quiero ver la intersección con el plano I igual 3, ¿sí? La intersección del elipsoide con el plano I igual 3, acá estoy inventando, ¿no? Pero bueno, me va a quedar una de estas curvas que también es una elipse, ¿sí? En cualquier eje. Van a ser todas elipses. Eventualmente podrían ser circunferencias. Si justo A es igual a B igual a C, si justo son los 3 iguales, entonces es una esfera. Es decir, la esfera es un caso particular de un elipsoide.
Una pregunta, profe. ¿También si se lo cortara con un plano o ya ahí no sería? Con un plano, si yo Claro, pero dije mal, con un plano siempre, paralelo a alguno de los planos coordenados. ah, siempre sea paralelo a alguno de los planos coordenados. Si es paralelo, sí, sí, yo me expresé mal. Yo lo que digo es paralelo a los planos coordenados. Eh, Habría que ver si fuese otro plano que queda. Bueno, pero lo vamos a hacer siempre con los planos coordenados, ¿sí? Capaz que también quedan elipses, pero bueno, no. Después lo analizamos, si me tengo que poner a escribir. Pero nosotros lo vamos a ver siempre. Vamos a analizar las intersecciones con los ejes, intersecciones con los planos coordenados y las intersecciones con los planos paralelos a los planos coordenados. ¿Sí? Ahora después vamos a ver ejemplos. Primero vamos a ver estas cuádricas que me parece que son 5 o 6. 6. Otra superficie cuádrica es el cono, ¿sí? Que también el cono, yo lo tenía, uno en la escuela y también en la facultad, lo ve como el cucurucho, ¿sí? Sin embargo, acá el cono es esta superficie, ¿sí? Que es infinita. La ecuación es esta que está acá abajo. Fíjense que están las 3 variables al cuadrado, ¿sí? Pero, permiso, no están como acá, como en el elipsoide, que están las 3 sumadas e igualadas a 1. Acá tengo 2 sumadas igualadas a la tercera, ¿sí? La que está del otro lado, digamos, la que está solita, va a ser el eje, ¿sí? El eje del cono. Bueno, y acá, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, si buscamos la intersección con un plano paralelo al XY, ¿sí? Nos puede dar esta elipse que está acá. ¿Está bien? O podría ser esta acá, esta abajo, o alguna más chiquitita acá adentro, ¿sí? Y si es la intersección con el plano XY, es solamente un punto. ¿Está bien? Si buscamos intersección con el plano, por ejemplo, XZ, ¿sí? Lo que nos quedan son rectas, ¿no es cierto? Lo mismo con el otro plano. Acá otra vez aparece el cono, otro dibujito, pero lo mismo. Fíjense, no necesariamente tiene que estar la Z solita, podría estar cualquiera de las 3, ¿sí? Si está de este lado la Y, bueno, el cono va a estar alrededor del eje Y. Es una cosa así, ¿no? Y sigue del otro lado. Bueno, más lindo, en realidad. Entonces, las trazas en este cono en particular, las trazas horizontales son elipses. Y las trazas verticales en los planos, y fíjense lo que dice acá, y las trazas verticales en los planos x igual a k, ¿sí? Este es un plano, x igual a k. Supongamos que ahí está acá. Entonces el plano x igual a k es un plano paralelo al plano coordenado y z, ¿no es cierto? Entonces las trazas verticales en los planos, por ejemplo, x igual a k, son hipérbolas. ¿Sí? Ahí acá me aparecían las hipérbolas. No. Bueno. Después lo vamos a ver. Espero que no esté mal. Lo mismo si y es igual a k, ¿sí? También son hipérbolas. Con k distinto de 0, ¿sí? Porque si k es 0, ahí me quedan 2 rectas. Claro, está bien. Si me vengo más acá, ¿sí? Me queda, no sé, me queda una rama de la hipérbola acá y otra rama de la hipérbola acá. Está dibujado hermoso y yo hice cualquier cosa arriba, ¿no es cierto? Pero les quería señalar eso. A ver. Fíjense, por ejemplo, esta que está acá es una rama de una hipérbola y la otra rama está acá arriba, que es la intersección del cono con un plano paralelo al XZ, o sea, Y igual K, Y igual a un número. ¿Sí? Siempre que K no sea 0, porque si K es 0 me quedan 2 rectas. ¿Sí? Entonces, dos, claro, son pares de rectas si K es igual a 0. ¿Está bien? Pasamos al siguiente.
Otra superficie cuádrica es el paraboloide elíptico. Paraboloide elíptico. La ecuación es esta que está acá. Otra vez, fíjense que acá tengo x e y al cuadrado, ¿sí? Y del otro lado tengo la z que no está al cuadrado. No siempre va a estar la z, puede estar cualquiera de las tres, ¿sí? Pero la que esté del otro lado lineal, va a ser el eje de simetría de este paraboloide elíptico, ¿sí? Si yo busco la intersección con algún plano paralelo al XY, me queda elipse. Me queda una elipse, ¿sí? Como dice acá. Un plano paralelo al XY. Y si es acá. Y si yo lo corto con un plano paralelo al XZ, por ejemplo, al XZ, ¿sí? O el mismo plano XZ, me queda una parábola. Si es paralelo, me va a quedar otra parábola. ¿Está bien? Más corrida para acá, ¿sí? Lo mismo si si busco la intersección con el plano IZ, me queda esta parábola violeta, que es la misma que está acá. Y si es paralelo, me va a quedar otra parábola también. Es un paraboloide elíptico. Lo mismo, paraboloide elíptico, acá tengo el dibujito, otra vez tengo la Z, pero podría ser cualquiera. Las trazas horizontales son elipses y las trazas verticales son parábolas. ¿Sí? La variable elevada a la primera potencia, o sea, lineal, indica el eje del paraboloide. En el anterior, ¿no serían círculos? ¿Por qué elipses? Podrían ser círculos, pero fíjate que, mira, a ver si estamos hablando, vos me decís acá, trazas horizontales. Suponete que yo digo un plano paralelo al XY, como si te dijera Z igual algo, ¿no? O sea que quedaría esto que está acá. De eso estamos hablando, ¿no? Sí. LZ igual 3. No sé qué escribí ahí. Invento un número, ¿no? Entonces suponete que acá pongo un 3. ¿Sí? Bueno, no importa, acá queda un número. ¿Sí? Yo tendría que dividir todo esto por este número, para que acá me quede un 1. A ver, suponete que C también es 3, para hacerla fácil, ¿sí? Entonces acá me queda un 1. O sea que me queda todo esto igual 1. Fíjate que esto que está acá, en general, es la ecuación de una elipse, porque A y B podrían ser distintos. Si A y B fuesen iguales, ahí sí es una circunferencia. Pero si A y B son distintos, esto es una elipse. No sé si me expliqué. A ver, acá. ¿Sí? Si vos le das, fíjate, si vos le das un valor a Z, acá te queda un número. Si A y B fuesen iguales, entonces esto sí te queda una circunferencia, porque vos dividís por este número y esto te queda, o qué sé yo, o estos dos que son iguales, buscás denominador común, ponele que acá también fuese una A. Si fuesen los dos iguales, acá sería lo mismo que poner así, poner más y tener una sola A cuadrado, y esa A cuadrado la puedo pasar para acá. ¿Está bien? Y entonces ahí me queda una circunferencia. ¿Sí? Pero si A y B son distintos, bueno, no sé qué número me queda acá, cualquiera, qué sé yo. Suponete que me queda que Z sobre C es un 5, ¿no? Por decir algo. Entonces yo tengo que dividir todo por 5, ¿no? Para que acá me quede un 1. Hago todo esto dividido 5 y esto dividido 5, como para no tener tantas letras dando vuelta. De este lado me queda 1, que es lo que queríamos. Y acá, si no me equivoco, me queda 5A cuadrado y 5B cuadrado. ¿No? Luego de dividir por 5. Entonces ves que te queda, sería raíz de 5A al cuadrado
y raíz de 5b al cuadrado. ¿Sí? Como estos dos números son distintos, esto es una elipse. Claro, y ahí las parábolas en los otros planos también serían distintas. Según el plano con el que yo corte. O sea, no, yo decía en el Las plano dos. XZ y en el IZ van a ser distintas y una elipse. Sí, Claro. sí, ¿no es cierto? Porque si es una elipse, acá está, mira, esto mide 2b, o sea, a esta altura, ¿sí? La abertura, digamos, de la parábola mide 2b, y a la misma altura, la abertura de la parábola celeste es 2a. ¿Sí? No son iguales no sé cómo se dice la amplitud. ¿Eh? Está bien, no me acuerdo si tengo el ejemplo de esto, si no después en todo caso vemos. Tengo un par de ejemplos, pero no me acuerdo de cuáles. Puede ser que haya una de estas. Y capaz que justo es un círculo, como me decís vos, pero podemos ver alguna que no lo sea. Bueno, pasamos, ¿sí? A esta otra, que es otra superficie cuádrica. Seguimos con las superficies cuádricas. Es un paraboloide hiperboloide de una hoja. Hiperboloide de una hoja. La ecuación tiene esta forma que está acá. Están las tres variables al cuadrado, ¿sí? Pero hay dos términos positivos y uno negativo. Siempre discriminan la z, pero puede ser cualquiera de los tres, ¿sí? Igualados a 1. El término que esté negativo, o sea, la variable que tenga el término que está negativo es la que me va a indicar el eje del hiperboloide de una hoja, ¿sí? La intersección con el plano XY es una elipse. ¿Por qué? Fíjense, si quiero ver la intersección con el plano XY, tengo que ver que Z sea 0, o sea que este se cancela y me queda la ecuación de una elipse. Eventualmente, si A fuese igual a B, quedaría un círculo, ¿sí? Pero en general siempre es una elipse. Cuando digo elipse, incluyo la circunferencia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si busco la intersección con el eje, con el plano XZ? Intersección con el plano XZ, la Y vale 0, o sea que este se va. Y nos queda la ecuación de una hipérbola, que sería esta violetita que se ve acá. Ay, chingui. ¿Sí? Lo mismo, pero bueno, otra hipérbola. Lo mismo si busco la intersección con el plano, ¿cuál me queda? El IZ. Si es el plano IZ, la X vale 0 y nos queda la ecuación de otra hipérbola, que es la otra que está también en violeta. ¿Sí? Y acá lo mismo, hiperboloide de una hoja, esta es la ecuación, las trazas horizontales son elipses, ¿sí? Que eventualmente podrían ser circunferencias, las trazas verticales son hipérbolas. El eje de simetría corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. ¿Sí? No necesariamente z, podría ser otro. Y este creo que es el último, menos querido, difícil de graficar. Para mí, capaz que alguien lo quiere mucho. No, pobrecito. Es medio complicadito. Es el paraboloide hiperbólico. Paraboloide hiperbólico. Esta es la ecuación, ¿sí? Tiene dos variables al cuadrado, una positiva y otra negativa, y del otro lado tiene la tercera variable. Otra vez, acá aparece z, pero podría ser cualquiera. La que aparezca lineal, en este caso la z, es este eje, ¿sí? Va a ser el eje este que pasa en el medio. Algunos le dicen silla de montar, a esta superficie. Bueno, ¿qué tenemos? Fíjense, la intersección con el plano IZ es una parábola, ¿sí? Que es la celeste que está acá. Fíjense que si buscamos, esperen que busco acá, pongo en silencio esto. Si buscamos la intersección de esta superficie con el plano, dije IZ, es porque la X vale 0. ¿Sí? Si busco con el IZ, la X vale 0. Y esta ecuación que está acá
es justamente de una parábola, ¿no es cierto? Bueno, habría que ver qué características, ¿no? Si busco, por ejemplo, la intersección con el plano XZ, la Y es la que vale 0, ¿sí? Y me queda otra parábola. ¿Está bien? Fíjense que esta queda con un más, digamos, la otra queda con un menos. Fíjense que una es para arriba y la otra es para abajo, ¿sí? Y si busco la intersección, acá que tengo, con el plano, esta ya la dije, Sería la XY, sí, el XY sería la hipérbola. No. parece una hipérbola, ¿no? No, me parece que no está marcada. Sí, porque esta amarilla es paralelo al XY, ¿no es cierto? Y es una hipérbola. Sí. A ver, vamos a hacerlo. Profe, una pregunta. ¿La roja qué es? Porque no la alcanzo a ver. Te dice que es una hipérbola, pero no. ¿La rosita esta? Sí. ¿Por dónde estaría? Claro, esta es. Ya lo vi, perdón. Ah, Perdón, ya lo vi. Si lo corto como así con un plano, podría ser un plano, paralelo, ¿cómo es? Si lo cortás, paralelo al- ahí está, perdón que te corto. Paralelo al XY. Por eso acá dice Z igual C. ¿Sí? Lo mismo que la amarilla. La amarilla con un plano paralelo, bueno, también al XY, pero abajo, digamos, en la parte, en este caso, sí, de la parte negativa del eje Z, ¿sí? Z igual a menos C, también queda una hipérbola, pero para el otro lado, digamos, ¿sí? Y lo que me quedé ahí en el tintero es qué pasa si yo busco la intersección, claro, está bien, si busco la intersección con el plano XY, lo que vale Z es 0, lo que vale 0 es Z. Nos queda esto igual a 0, no es una hipérbola. ¿Qué es? ¿Me siguen? Si busco la intersección de esta superficie con el plano XY, como verán, no veo demasiado en el gráfico. La intersección de esto con el plano XY, tengo que buscar que Z sea 0. O sea que acá me queda un 0. No es una hipérbola, tendría que ser un 1 para que sea hipérbola. Acá fíjense que queda x cuadrado sobre a cuadrado igual a y cuadrado sobre b cuadrado. Estas son dos rectas, ¿sí? En el gráfico se las debo. Pero estas son dos rectas, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo sería? Acá podríamos decir que x sobre a es igual, a ver si no les miento, es igual a más o menos y sobre b. Puede ser que son las rectas que de la hipérbola, o sea, la sintótica, ¿o no? Es probable. ¿De qué hipérbola decís vos? Lo No, que no pasa sé, de alguna. porque viste que las hipérbolas van cambiando a medida que vamos moviendo los planos paralelos, van modificándose, ¿sí? Porque van a depender del numerito C, ese que está ahí. ¿Sí? Pero bueno, son dos rectas, ¿está bien? Fíjense que si tengo x sobre a igual a y sobre b, ¿sí? Al cuadrado, elevo los dos términos al cuadrado y llego a esto. Y si tengo x sobre a igual a menos y sobre b, lo elevo los dos al cuadrado y llego a lo mismo, ¿sí? Esto que está acá son dos rectas secantes, ¿sí? Este seguro que no hice un ejemplo, porque, me parece que no, porque no me gusta, pero podemos verlo. Bueno, acá tengo lo mismo, ¿sí? El paraboloide hiperbólico, las trazas horizontales son hipérbolas, las trazas verticales, hipérbolas. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando vieron cónicas, que vieron que está el tipo parabólico, tipo hiperbólico, tipo, ¿cuál me falta? Elíptico, y que están los casos degenerados de cada uno, y que un caso degenerado del tipo hiperbólico es un par de rectas secantes, ¿sí? Por eso, digamos, podemos pensar que aparece ahí, ¿sí? Las trazas verticales son parábolas. Bueno, acá falta un punto y se ilustra un caso donde el C es negativo. Bueno, no sé qué pasó acá. Uy, se me corrió esto. Bueno, no importa.
Bueno, está hasta ahí con ese. A ver si lo arreglo. Descarto lo que hice. Y acá se me movió un poco. Pasamos al otro, ¿sí? Que es el hiperboloide de 2 hojas. Hiperboloide de 2 hojas, cuya ecuación es esta que está acá. Están las 3 variables al cuadrado, un término está positivo, los otros 2 están negativos, ¿sí? Y está igualado a 1. Tiene esta forma que está acá, ¿sí? Fíjense, no, en este caso, ¿no? Como el que está positivo es el z, es el término que tiene z, el eje es el eje z, ¿sí? No corta, ¿sí? No tiene intersección con el plano coordenado XY. La intersección con el plano YZ, ¿sí? Parece ser una hipérbola. Fíjense que si es el plano coordenado YZ, es que X vale 0. Si X vale 0, me queda la ecuación de una hipérbola. Lo mismo si busco la intersección con el plano XZ, tengo que tachar este que está acá y me queda una hipérbola. ¿Sí? En cambio, si busco la intersección con, borrar todo esto, un plano paralelo al XY, ¿sí? Aparentemente queda una elipse. Chequémoslo. Si es un plano paralelo al XY, va a ser un Z igual a algo. Z tiene que ser un número más grande que este que está acá, porque si es más chiquito no tiene intersección. O menor que este que está acá, porque si está, invento de nuevo, ¿no? Supongamos que este es el 3 y que este es el menos 3. Si yo elijo un número en este intervalo, no tiene intersección. Tiene que ser mayor que 3 o menor a menos 3. Z igual a un número de esos. Supongamos que pongo Z igual 5. Entonces la intersección con este plano paralelo al XY, acá le estoy poniendo un número, ¿sí? Podría pasar, por ejemplo, estos 2 términos que están restando, los paso sumando para acá, y este 1 lo paso restando para acá, y me queda una elipse. ¿Sí? Y acá tenemos hiperboloide de 2 hojas. Lo mismo, las trazas horizontales en Z igual K son elipses, siempre que K sea mayor que C. ¿Sí? Acá falta la ecuación. O K menor que menos C. Las trazas verticales son hipérbolas. Acá también les dejo links para ver en GeoGebra todas estas superficies cuádricas. Así como vimos el cilindro parabólico, y bueno, ustedes también seguramente les sale, que no como a mí, que no sé si me sale, pueden ingresar una ecuación y el GeoGebra les grafica la superficie, les muestra la superficie, les muestra las trazas, ¿sí? Fíjense que está el paraboloide hiperbólico, acá hay 2 paraboloides hiperbólicos, hiperboloide de 2 hojas, bueno, tienen todos estos links y les sirve como para verlo en el GeoGebra. Y ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Supongamos que tenemos esta ecuación, ¿sí? Que representa una superficie, ¿sí? Entonces, el análisis que vamos a hacer, que no es obligación después de hacer todo, pero bueno, yo acá está planteado todo como para que esté completito, ustedes lo vean, para darme cuenta de qué superficie se trata, ¿sí? Si me apuran, yo capaz que a mí, como que lo tengo que pensar mejor para saber de qué superficie se trata. Pero lo que sí puedo hacer es ir estudiándola. Entonces miro las simetrías, me fijo qué simetrías tiene, o sea, me voy fijando qué características tiene esta superficie que, supongamos todavía, no sé cuál es. Entonces me pregunto, ¿será simétrica con respecto a los ejes coordenados? ¿Cómo hago para ver si es simétrica por ejemplo, al eje, a ver con cuál empieza? ¿Será simétrica con respecto al eje X?
para que sea simétrica con respecto al eje X, ¿qué tiene que pasar? Si hay un punto P, X y Z, que pertenece a la superficie, es decir, que yo reemplazo y se verifica la ecuación, ¿sí? Entonces, este otro punto, P', que tiene la misma X, el opuesto de Y y el opuesto de Z, ¿sí? Es el simétrico del punto P con respecto al eje X. No sé si un gráfico mío... Sí. Es parecido a lo de paridad, un estilo. Es que sí, es una simetría, claro que sí. Sí, lo que pasa es que acá estamos en el espacio. Acá no sé si un dibujo mío los va a ayudar o los va a hundir. Pero la idea es que ustedes puedan ver, que, bueno, si este es el eje X. Después se puede mecanizar, automatizar, pero me interesa que vean de dónde viene. Si yo tengo un punto cualquiera acá, qué sé yo, este. Este es un punto P, cuyas coordenadas son X y Z. Mi pregunta es, ¿cuál es el simétrico de este punto P con respecto al eje X? Entonces, el simétrico de este punto con respecto al eje X es uno que está, digamos, a la misma distancia del eje X, así, ¿no? Sobre una misma recta, perpendicular al eje X, y tienen que tener la misma distancia. Este estaría siendo P'. El simétrico con respecto al eje X. Entonces, fíjense que X, el valor de la primera coordenada, es el mismo para los dos. ¿No es cierto? Pero la Y, acá era esta, y acá va a ser la opuesta. Bueno, no quiero mamarrachear más. Ven que la ordenada cambia, ¿sí? Bueno, y justo parecería que lo hice sobre el eje, espera, que lo hice sobre el plano XY, entonces Z parecería que queda igual, pero porque es 0. Espera, vamos a cambiar. Pasa que en el espacio, vamos a usar otro color de lápiz. Supongamos, a ver, vamos de nuevo. Supongamos que el punto P es este. Este puntito que está acá es el punto P, cuyas coordenadas son X, Y y Z. Entonces, el simétrico de este punto con respecto, o sea que, perdón, esta sería la X, esta la Y, y bueno, a esta altura, ¿no? Más o menos por acá, sería Z. ¿Sí? Entonces, el simétrico de ese punto con respecto al eje X, yo tengo que ir perpendicular hasta el eje X, acá no se ve nada, y pasarme la misma distancia. Y estaría el punto P'. O sea, me tengo que atar, no se ve nada. Me tengo que cruzar, ¿sí? Ir en forma perpendicular al eje X y pasarme para el otro lado. ¿Sí? Entonces, este punto P' va a tener el mismo valor para la X, pero las otras dos van a cambiar. Va a ser menos Y y menos Z. Me parece que la que mejor se puede ver es la Z, ¿no? Porque yo, si cruzo el eje X, me estoy yendo para abajo. Si el punto P tenía la tercera coordenada Z, ¿sí? El P' va a tener menos Z. ¿Está bien? Si este P tenía este valor de Y, ¿sí? Cuando yo me cruzo el eje X, ahora va a tener el opuesto, menos Y. ¿Sí? Pero la altura a la altura del eje X va a ser la misma. Entonces ese X queda igual. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver si esta superficie es simétrica con respecto al eje X, lo que tengo que analizar es si hay un punto P, cualquiera, X y Z, que verifica la ecuación, me pregunto, su simétrico, que es este que está acá, con respecto al eje X, ¿también lo verifica?
¿sí? Fíjense, si verifica el primero, bueno, es porque cumple esta ecuación, y cuadrado más z cuadrado igual a 4x. Y el p' lo verifica, y bueno, acá tengo que reemplazar por menos i al cuadrado menos z al cuadrado, y el x es el mismo. Entonces esto también lo verifica, ¿no? Porque da lo mismo. Entonces podemos decir que la superficie es simétrica con respecto al eje X. ¿Sí? Más o menos. Análogamente lo vamos a hacer con los otros dos ejes y con los tres planos también. Es decir, si yo quiero ver si es simétrica con respecto al plano, no estoy haciendo cualquier cosa, quiero borrar. Quiero ver si es simétrica con respecto al eje Y. ¿Qué tendría que pasar? Si el punto P, X y Z pertenece a la superficie, su simétrico con respecto al eje Y también debería satisfacer, también debería pertenecer a la superficie. ¿Cuál sería el punto simétrico de P con respecto al eje Y? Menos x y menos z. Claro, el Y queda igual, y los otros dos son opuestos. Entonces, este nuevo punto también verifica la ecuación. ¿Qué pasa? Acá le tengo que sacar esto, cuando me voy a fijar, ¿no? Y no, claro, porque acá aparece menos x, ¿sí? O sea que acá queda menos 4x. O sea que este punto, este nuevo punto, el simétrico, no verifica la ecuación. Por eso dice la superficie no es simétrica con respecto a los ejes coordenados y bueno, lo mismo con z. Porque cuando yo busque el punto simétrico con respecto a z, va a quedar menos x, menos y z queda igual. Y el problema es acá, que no está el cuadrado, entonces cuando yo reemplazo por menos x me queda otra cosa. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Estamos, después jueguen un poquito pónganse 3 biromes como eje X, eje Y, eje Z, busquen los simétricos para convencerse de las coordenadas, ¿sí? Bueno, entonces acá analizamos la simetría con respecto a los ejes coordenados. Es simétrica con respecto al eje X únicamente, ¿sí? ¿Qué pasa con las simetrías con respecto a los planos coordenados? Bueno, y es similar, ¿sí? Yo busco un punto cualquiera, X y Z. Si, por ejemplo, me fijo si es simétrica, quiero ver si es simétrica con respecto al plano XY. ¿Sí? Entonces tengo que pensar, ¿cuál es el punto simétrico con respecto al plano XY? Y acá capaz que se ve mejor, ¿no? Sí, a ver si acá sale. Si es el simétrico con respecto al XY, ¿sí? Imagínense, ¿no? Eje X, eje Y, eje Z. Tengo un punto cualquiera. Y el simétrico con respecto al eje Y el simétrico con respecto al plano XY se cruza el plano XY. Entonces X e Y quedan igual. Lo que cambia es el Z. ¿No es cierto? Entonces, cuando voy a reemplazar, ¿qué pasa? Dijimos que el único que cambia es el Z. O sea que voy a poner acá menos Z al cuadrado y todo lo otro queda igual. Entonces, ¿qué les parece? ¿Va a ser simétrico con respecto al plano XY? Este punto XY menos Z, ¿verifica también la ecuación? Sí. Sí, porque al cuadrado esto queda igual y queda lo mismo. Entonces, esta superficie es simétrica con respecto al plano XY. Y con respecto al plano IZ, a ver qué aparece acá. El plano XY dijimos que sí es, fíjense, que el simétrico es XY menos Z. Y también lo verifica, ¿sí? No está escrito acá. Con respecto al plano XZ,
El simétrico va a ser x menos y, z. Y cuando reemplazo esto, como la y está al cuadrado, menos y al cuadrado me da lo mismo, entonces también es simétrico con respecto al plano xz. Pero cuando voy a ver con respecto al plano YZ, lo que cambia es la x. Va a aparecer en el simétrico, va a aparecer menos x. Y cuando yo lo reemplace acá, no va a verificar la ecuación. Entonces esta superficie no es simétrica con respecto al plano YZ. ¿Sí? Entonces acá sabemos con respecto a qué tiene que ser simétrico. Y con respecto a qué no. Seguimos con la misma superficie. Ahora veamos las intersecciones con los ejes coordenados. ¿Sí? Si yo busco la intersección con el eje X, ¿sí? Tengo que pedir que la Y y la Z sean 0. ¿No es cierto? Si busco la intersección con el eje X, Y es 0, Z es 0. Entonces X también tiene que ser 0. Es decir, que me queda el origen de coordenadas. Si busco la intersección con el eje Y, la X y la Z tienen que ser 0. Si esto es 0 y esto es 0, entonces la Y también. Y me queda el origen de coordenadas. Lo mismo con el eje Z. ¿Sí? Lo que se me cancela es la Y, me queda z cuadrado igual 0. Entonces, en cualquier caso, llego a que tiene que ser el 0, 0, 0. O sea, que ya sé que el 0, 0, 0 pertenece a esta superficie, el origen de coordenadas. Veamos las intersecciones con los planos coordenados. Supongamos que buscamos la intersección de esta superficie con el plano coordenado XY. Acá sí está un poquito más escrito. Plano coordenado XY. Entonces, acá pongo la ecuación de la superficie. Si busco la intersección con el plano XY, tengo que poner que Z sea 0. Si Z es 0, lo reemplazo acá y por eso llego a esta ecuación que está acá. ¿Sí? Y esta ecuación que está acá, este sistema de dos ecuaciones, representa una parábola contenida en el plano XY. ¿Sí? Fíjense que si fuese esta ecuación solita en el espacio, sería para todo Z y es un cilindro, ¿no? Una superficie cilíndrica. ¿Sí? Por eso yo necesito poner las dos ecuaciones, porque entonces la intersección de estas dos superficies me da la curva esta, que es una parábola contenida en el plano XY, ¿sí? Bueno, que tiene el vértice en el origen de coordenadas y, si quieren, pueden buscar el foco que está en este punto que está acá. Si buscamos la intersección con el plano XZ, entonces tengo que pedir, escribo la ecuación de la superficie, pongo y igual 0, ¿sí? Si pongo y igual 0, esta es la que se me cancela y me queda esta curva que está acá, este sistema de ecuaciones, ¿sí? Que representa otra parábola, ¿sí? Una parábola contenida en el plano XZ, también tiene vértice en el origen, ¿sí? Y el foco en el mismo punto. Si ahora buscamos la intersección con el plano coordenado YZ, ¿sí? Tengo que pedir que X sea 0. Si X vale 0, pongo 0 acá, y me queda esto que está acá. Y esto que está acá es el origen de coordenadas, ¿no es cierto? Porque esto, si me agarra distraída, puedo decir que es una circunferencia, pero el radio no puede ser 0, es un punto. Y es el origen de coordenadas, ¿sí? Que coincide, porque ya habíamos dicho que es coherente, digamos, porque habíamos dicho que la única intersección con los ejes era el origen de coordenadas. Entonces, las intersecciones con los ejes coordenados son parábolas, y bueno, y acá un punto. Entonces, con esto que analizamos hasta ahora, me animo a hacer este garabatito que me puede ayudar, ¿sí? Fíjense, la intersección con el plano XY es una parábola. Entonces dibujo más o menos con el plano XY una parábola, ¿sí? Que no sé, puede ser la roja, por ejemplo.
Y la intersección con el plano XZ es otra parábola, ¿sí? Que podría ser la verde, acá no se ve bien cuál es cuál, pero bueno, hay dos parábolas por ahí. Fíjense que la única intersección con los ejes es el origen de coordenadas. Entonces ahí, me acuerde o no el nombre, ya más o menos me doy idea de cuál es la superficie. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ahora vamos a seguir. Está hecho todo en el análisis con todo, pero por ahí no hace falta tanto, ¿sí? Pero bueno, yo les quería mostrar todo. Seguimos porque esto no termina acá. Vimos las simetrías, ¿sí? Las intersecciones con los ejes coordenados, con los planos coordenados. Ahora nos faltan las intersecciones con los planos paralelos a los planos coordenados. Por ejemplo, si busco la intersección de esta superficie con los planos paralelos al plano coordenado IZ, ese plano va a tener una ecuación de esta forma, x igual k. Entonces busco la intersección, escribo la ecuación, pero en lugar de la x, estoy poniendo el número k, ¿sí? Entonces, eso que me queda ahí depende del valor de k, ¿no es cierto? Si k es 0, me queda el origen de coordenadas, que ya lo sabíamos, ¿no? Porque x igual 0, si k es 0, x igual 0 es la ecuación del plano coordenado IZ, y sabíamos que la intersección es el origen de coordenadas, ¿sí? Acá lo volvemos a ver, vemos que coincide. Si k es positivo, si k es un número positivo, entonces estas son circunferencias, ¿sí? Que no sé si fue justo lo que me preguntaron antes. Que en general, bueno, también podemos decir que son elipses, pero en este caso particular, ¿sí? Porque acá podemos pensar que tiene un 1 al cuadrado, y acá también. Acá A es igual a B, entonces son circunferencias. El centro de estas circunferencias son K, porque X es K, 0, 0. ¿Sí? Y el radio es la raíz de 4K, que sería 2 raíz de K. Si K es negativo, si K fuese negativo, entonces no hay solución, porque tengo y al cuadrado más z al cuadrado me da positivo, ¿sí? Imposible que sea igual a un número negativo, o sea que no tiene intersección con los planos x igual a un número negativo, que coincide con mi mamarrachito de acá. Si x es negativo, no tiene intersección, ¿sí? Si no coincide, hay que revisar qué estamos haciendo. ¿Qué pasa si busco la intersección con los planos paralelos al plano coordenado XY? Van a tener la forma z igual k. Entonces, en la ecuación reemplazo z por k, ¿sí? Y, bueno, tengo que hacer la intersección con el plano z igual k. Entonces, lo acomodo un poquito en todo caso. Bueno, este k cuadrado lo pasé restando para allá, o resté ambos miembros por k cuadrado. Y esto que está acá, ¿sí? Son parábolas. ¿Está bien? En el plano X, Y. Mentira, en este plano. En el plano Z igual K, que es un plano paralelo al plano XY. ¿Sí? Son parábolas. Pero fíjense que a medida que yo cambio el plano, a medida que cambia el valor de K, ¿sí? La parábola va cambiando, porque cambia ese numerito que está acá. Si busco la intersección con los planos paralelos al plano coordenado XZ, las ecuaciones tienen la forma I igual K, reemplazo, ¿sí? La I por el K. Me parece que acá me confundí, ¿no? Acá está mal. Acá va una X. ¿Sí? Lo que tengo que cambiar es, esto está bien, la I la tengo que cambiar por K, pero acá queda X. No sé cualquier cosa. Acá está bien, ahí lo corregí. A ver si está bien entonces. Me queda z cuadrado igual a 4x menos k cuadrado, ¿sí? Que también son parábolas, ¿sí? Contenidas en el plano I igual k, o sea, contenidas en planos paralelos al plano coordenado xz. Otra vez, a medida que cambia acá, las parábolas son distintas, ¿sí?
Bueno, y entonces ahí a mi mamarrachito le agrego esto. ¿Eh? ¿Qué le estoy agregando? Que las intersecciones con planos paralelos, bueno, agregué una sola cosita, ¿no? Paralelos a esta amarilla serían, es un plano paralelo al IZ. Al IZ. O sea, este que está acá. Y ahí se ve que son, si K es mayor que 0, son elipses, en este caso son circunferencias. ¿Sí? Si K es igual a 0 es un punto y si K es negativo no tiene. ¿Está bien? No las dibujé, pero las otras intersecciones serían parábolas. Que son con los planos paralelos. Si escribía más me parecía que complicaba más que ayudar. Entonces, ya a esta altura veo venir, ¿sí? Tal vez más claramente, cuál es la superficie de la cual se trata, y acá supuestamente la traté de graficar más prolijita. Pero eso solo, no mucho más. O sea que lo que tenemos que hacer es ir buscando las intersecciones y simetrías. Claro, te vuelvo a repetir, acá busqué todo, pero a lo mejor no es necesario. Imagínense en un parcial si tienen que hacer todo esto. Hagan alguno completo como para saber hacerlo, pero la idea es saber identificar cada ecuación qué superficie representa, ¿sí? O sea, llegar a esto, que es una aproximación igual, ¿sí? O sea, ver una ecuación y saber de qué se trata, ¿sí? En este caso es un paraboloide elíptico. En este caso, más que elíptico, es circular. Vuelva, no está mal dicho, porque un círculo es, una circunferencia es una elipse, ¿sí? Porque acá el A y el B resultaron ser iguales. ¿Sí? Larguito. ¿Vamos a ver otro? Sí. No sé ni qué hora es, pero vamos a seguir. Ah, ya son 6:25. Bueno, este vamos a hacer un poquito más rápido, ¿sí? Total, esto yo después se los doy. Otro ejemplo, ¿sí? Acá tenemos otra ecuación, ¿está bien? Si me apuran, yo tampoco sé de qué se trata. Vieron que yo les fui diciendo, pero no es que me lo sepa de memoria. Tiene las 3 variables al cuadrado, 2 positivas y una negativa, ¿sí? Pero yo prefiero ir mirando, a lo mejor no todo, pero las intersecciones con los ejes, bueno. Acá está todo, lo paso medio rápido. Simetrías, los pasos serían los mismos. Busco la simetría, fíjense que están las 3 variables al cuadrado. Claro, es simétrica. A todo. Es simétrica con respecto a los 3 ejes de coordenadas, bueno. ¿Sí? También va a ser simétrico con respecto a los planos coordenados. Porque cuando yo meta ahí el opuesto de X, opuesto de Y, opuesto de Z, se me van los menos, digamos, ¿no? ¿Sí? La superficie es simétrica con respecto a los 3 planos coordenados. Y también es simétrica con respecto, no sé por qué no. Ah, ya, se tildó. Y también es simétrica con respecto al origen de coordenadas. Ese no lo dije antes. Pero bueno, el simétrico con respecto al origen de coordenadas es menos X, ¿sí? Menos Y, menos Z. ¿Está bien? Entonces la superficie es simétrica con respecto a todo. Veamos las intersecciones con los ejes. Si buscamos en el eje X, necesitamos que la Y y la Z sean 0. ¿Sí? O sea, se me anula este, me queda X cuadrado sobre 4 igual 1, despejan y las intersecciones con el eje X son esos 2 puntos, ¿sí? Si busco con el eje Y, lo que tengo que hacer 0 es la X y la Z. Entonces me queda menos Y cuadrado sobre 9 igual 1. Si despejo me queda que Y cuadrado es igual a menos 9. Esto no tiene solución en reales. Entonces, ahí vemos que no tiene intersección con el eje Y. Con respecto al eje Z, tengo que X e Y tienen que ser 0, entonces el que se salva es Z cuadrado sobre 4 igual 1. Entonces las intersecciones con el eje Z son esos 2 puntos que están ahí. Fui medio rápido, pero ¿va bien? Yo esto después se los doy y lo miran con tranquilidad. Fíjense que a lo mejor lo que más me ayuda son las intersecciones con los ejes y con los planos coordenados, ¿no?
porque esto está bueno, ya podría ir marcando esos 4 puntos, ¿sí? Ya tengo 4 puntos por donde pasa la superficie. Busquemos las intersecciones con los planos coordenados. Si busco la intersección con el plano X, Y, entonces Z vale 0. Tengo que hacer que Z valga 0. Entonces se anula ese término, me queda esto que está acá, ¿sí? Este sistema, cuya gráfica es una hipérbola, contenida en el plano XY, con centro en el origen y vértices, que son las intersecciones que marcamos en la diapositiva anterior. Si busco la intersección con el plano XZ, lo que vale 0 es la Y. Entonces reemplazo la Y por 0, con lo cual se anula ese término, y me queda esto que está acá, este sistema, que es una circunferencia. Que, claro, ¿qué pasa? Como estos dos números son iguales, ¿sí? Me queda una circunferencia. Si fuesen distintos, que podrían serlo, ahí me quedaría una elipse, ¿sí? De todas formas, la circunferencia es una elipse. Contenido hiperboloide elíptica o algo así. Bueno. Hiperboloide elíptico, puede ser. A ver, vamos a ver. Aparece la hipérbola puede ser. Bueno, y la intersección con el plano, claro, capaz que se dan cuenta, por eso digo, no hace falta que hagan todo, o las simetrías, que escriban todo, que pongan, bueno, es simétrica a esto, bueno, después lo vamos a ir viendo. Entonces, si busco la intersección con los planos, con el plano IZ, X vale 0, ¿sí? Entonces se me anula esto y me queda otra hipérbola, ¿sí? En este plano, con el centro en el origen, y los vértices están en los puntos justamente de intersección que vimos antes. Y ahí hago un mamarrachito. ¿Sí? A ver, ¿qué mamarrachito hice? Fíjense, la intersección con el plano XZ, quise hacer esa circunferencia, ¿sí? Y la intersección con el plano XY, bueno, esa no la hice, me parece, porque iba a enchastrar mucho. Me parece que la que quise hacer acá es la del plano IZ. Ahí puede ser, ¿no es cierto? La hipérbola. Y con el plano XY también sería otra hipérbola, pero bueno, se ve que no me animé a hacerla ahí. Intersección con los planos paralelos a los planos coordenados. Si es paralelo al XY, es Z igual K. Entonces reemplazo a la Z por K. ¿Sí? Entonces este término, que ahora es constante, lo paso para el otro lado. Y lo que queda acá depende del valor de K. ¿No es cierto? Si K... bueno, fíjense. Si el valor absoluto de K es menor que 2, si el valor absoluto de K es menor que 2, al cuadrado me queda entre 0 y 4. ¿No es cierto? O sea que esta división me da, si es menor que 2, esto es menor que 4, o sea que esto es menor que 1. Con lo cual esto queda positivo, 1 menos eso, ¿sí? Y entonces acá queda una hipérbola, son hipérbolas que dependen del valor de K, con el centro en 0, 0K y focos en una recta paralela al eje X. Esto también es medio lío. En cambio, si K es mayor que 2, al cuadrado me queda mayor que 4. No sé si alguien me quiere leer lo que apareció ahí en el chat. No, puso que se retiraba un... Bueno, muy bien, hasta luego. Entonces, si K es mayor que 2, al cuadrado queda mayor que 4. Cuando lo divido por 4 me queda mayor que 1. Entonces, esto que está acá, este miembro, queda negativo. Entonces también queda una hipérbola, pero al revés, ¿sí? Los focos van a estar en rectas paralelas al eje Y, ¿sí? El centro va a ser el mismo. Profe, ¿podría volver a explicar de vuelta esta última parte? Me perdí un poco. Sí. Igual lo estoy haciendo medio rápido. Si el valor absoluto de K es menor que 2, ¿sí? Miren acá. Lo elevo al cuadrado y me queda esto que es K cuadrado, me queda menor que 4. Si lo divido por 4,
esto me queda menor que 1. Y entonces todo esto queda positivo. Si el valor absoluto de k es menor que 2, todo esto queda positivo. Entonces queda una hipérbola, ¿sí? Con focos, podríamos decir eje X, pero como no estamos como es un plano paralelo, voy a decir que los focos van a estar en una recta paralela al eje X. ¿Sí? En cambio, a ver, vamos a ver el otro. Pluma. En cambio, si el valor absoluto de k es mayor que 2, k al cuadrado es mayor que 4. ¿Sí? Y si tengo un número más grande que 4 dividido 4, me queda mayor que 1, y entonces esto queda negativo. Le gana el negativo, digamos. ¿Sí? Entonces, cuando voy a ver la hipérbola, esto va a cambiar. A ver, suponete que tengo, invento. Y pongo acá, qué sé yo. No sé. Menos 2, por poner, no sé, si es posible. Creo que sí, espero que sí. Entonces, si yo quiero ver esta hipérbola a dónde tiene los focos, ¿sí? Lo que tengo que conseguir acá es un 1. Para conseguir un 1, tengo que dividir todo por menos 2. Sea el número que sea, negativo. Divido acá por un número negativo. Entonces, ¿qué pasa? Acá me queda el término que tiene X con el menos, si no me equivoco esto queda así, y el término con Y positivo. 18, ¿no? Igual 1. Entonces, si este número de acá es negativo, Claro, es como que te cambia el eje focal. exacto, exactamente. Entonces el eje focal ahora va a estar, no puedo decir sobre el eje Y, me dan ganas de decir sobre el eje Y, de hecho creo que lo dije. Como acá son planos paralelos al plano XY, voy a decir que los focos van a estar en una recta paralela al eje Y. ¿Sí? Después miran bien las cuentitas y esto, que capaz que no es necesario tanto esto. Pero mírenlo, tengan una idea. En cambio, si k es igual a 2, que es el caso que falta investigar, si k es igual a 2, ¿qué es lo que pasa? Si k es igual a 2, al cuadrado me queda 4, ¿sí? Y entonces esto, sí, 2 o menos 2, ¿no es cierto? Esto me queda 4, 4 dividido 4, 1, 1, menos 1, 0, ¿sí? O sea que todo esto me queda igual a 0. Entonces, bueno, si trabajan esto, como yo les decía antes, que pasan esto que está acá y ven las dos opciones, van a ver que les quedan dos rectas, ¿sí? Que es el caso degenerado de un caso de los degenerados del tipo hiperbólico, ¿sí? Bueno, porque están acá. Si k es igual a 2, me quedan estas dos rectas. Si k es igual a menos 2, me quedan estas otras dos rectas, ¿sí? Después miran las cuentas en detenimiento. A ver, todo este análisis, después cuando yo lo voy a dibujar y más o menos, no me pongo a dibujar así tan bien, tantos detalles, ¿sí? Bueno. Cuando voy a ver la intersección con los planos paralelos al plano coordenado X, Z, tengo que buscar que Y sea igual a un número K. Reemplazo la Y por K, ¿sí? El término este que está acá, que es una constante, lo paso para acá, o sea, sumo ambos términos por eso. Bueno, por suerte esto está sumando, o sea que esto va a ser siempre positivo, ¿sí? No como acá, que tuvimos que analizar cuándo es positivo, cuándo es negativo, cuándo es cero. Esto va a ser siempre positivo, entonces
como acá A y C son iguales, nos quedan circunferencias con centro en el 0K, porque ahí estamos en el plano igual a K, 0K, 0. ¿Sí? Y el radio sería la raíz de esto. Profe, tengo una pregunta. Sí. Va, capaz que lo dijo y no lo entendí. ¿Por qué cuando dice que son dos rectas tiene 3x menos 2y igual a 0, z igual a 2, y después 3x más 2y igual a 0? Y porque son las dos rectas. Ah, mal, son dos rectas secantes con la hipérbola. Perdón, pensé que hacía de un paso al otro. Ah, no, está bien. A ver, no entendí lo último que me dijiste. Pero esto que está acá, si yo lo saco si me voy al plano, es una recta. Sí, sí. No, pero acá en realidad es esa recta, en realidad acá sería un plano, ¿no? Para todo z. Pero está hecho intersección el plano z igual 2. O sea, a la altura de z igual 2 hay una recta que es esta que está acá. O sea, este sistema representa una recta en el plano x igual 2. Y este otro sistema representa otra recta, secante con esta, porque ven que una tiene menos y la otra tiene más. En el mismo plano x igual 2, hay dos rectas que son secantes. Eso dice. En este otro plano, z igual a menos 2, hay dos rectas más, que son secantes entre sí. ¿Sí? Que son las intersecciones de la superficie con el plano, con el plano z igual 2 y estas dos rectas con el plano z igual a menos 2. No sé si aclaré o no. O te diste cuenta solo, no sé. Sí, ahí me di cuenta. Gracias. Bien. Bueno, y entonces, nos faltan las intersecciones con los planos paralelos al plano coordenado x igual k, ¿sí? Planos paralelos al plano coordenado y z. Entonces lo que hacemos es poner la x, ¿sí? En la x le ponemos k. Este término que queda una constante lo paso para allá restando y no sé si adivinan lo que hay que hacer ahora porque tengo una resta. Tengo que ver qué pasa si el valor absoluto de k es mayor que 2, si es menor que 2 o si es igual a 2. O sea, va a ser muy parecido a lo que hicimos acá arriba. ¿Sí? Si el valor absoluto de k es menor que 2, al cuadrado me queda menor que 4, dividido 4 me queda menor que 1, entonces esto queda positivo. Si queda positivo, esto que está acá, digamos, queda con esta formita. ¿Sí? Cambiará el 9 y el 4, pero queda el i negativo, el z positivo. Entonces los focos van a estar en una recta paralela al z. ¿Sí? En cambio, si el valor absoluto de k es mayor que 2, al cuadrado me queda mayor que 4, dividido a 4 me queda mayor que 1, entonces esto va a quedar negativo. Si esto queda negativo, hay que dividir por un número negativo y me van a cambiar esos dos signos. Y los focos van a estar sobre una recta paralela al eje Y. Si k es igual a 2, otra vez son dos rectas. ¿Sí? Esto que está acá es una recta y esto que está acá es otra recta. Estas dos que recuadré son dos rectas en el mismo plano, x igual 2, secantes entre sí. Y si k es igual a menos 2, me quedan estas otras dos rectas. Las dos en el mismo plano, por supuesto, x igual a menos 2, dos rectas secantes entre sí. Bueno, ahí dice que se intersecan en los mismos puntos que ya habíamos dicho, ¿sí? Y listo. ¿Qué forma tiene esto? Es un hiperboloide de una hoja. El término negativo es la y. Vieron tanto análisis para después hacer este garabato. Para hacerlo tan simple. Pero bueno, había que ir viendo, dijimos que era simétrica con respecto a todo. Fíjense que las intersecciones eran 2 menos 2 en el eje X, en el eje Y. Yo no hice la parte negativa, ¿sí? Que no tenía intersección con el eje. Me parece que lo dije mal. La intersección, o sea, que cortaba los ejes X y Z en 2 y en menos 2. O
¿sí? Y que con el eje Y no tenía intersección. Entonces esto es un hiperboloide de una hoja. ¿Sí? Pero bueno, está bueno hacer todo el análisis, después ven si es necesario hacer todo, o a lo mejor con algunas cuestiones ya se dan cuenta. Profe, ¿Sí? ¿por qué se llama de una hoja? O... Porque el otro hiperboloide es de 2 hojas. A ver. Vamos a descartar, pero me tendría que acordar de... espérate, ¿eh? Este debe ser... No, acá mismo. Este es el elipsoide. Acá, este. Este es el hiperboloide de 2 hojas. Sí, los nombres, qué sé yo. Yo me pierdo un poco también. Pero bueno, este que está acá es el hiperboloide de 2 hojas y este que está acá es el hiperboloide de una hoja. Porque tiene una sola parte, digamos. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos este y tengo una tercera parte. Deben estar cansados y yo también, pero vamos a ver qué es y se las dejo. Va, todavía no me acuerdo. Son más ejemplos. Se los dejo, ¿sí? Lo paso medio rápido en todo caso. Sigo escribiendo, pero lo mismo. También es simetría con respecto al origen de coordenadas. Se tildó. Ahí está. Cuando busco las intersecciones, ¿sí? Está bueno porque me da los puntos con el... Estoy rápido esto, ¿no? Busco las intersecciones, fíjense que ahí ya me doy cuenta que no tiene intersección con el eje Y ni con el eje Z, sí con el eje X. Intersecciones con los planos coordenados. Una hipérbola, otra hipérbola, y no tiene intersección con el plano X, perdón, YZ. Entonces ahí ya me hago un garabato. Serían las hipérbolas, intersecciones, ¿sí? Y la intersección con el eje X que está en más menos 4. Bueno, las intersecciones con los planos coordenados, que acá aparece el K, ¿sí? Pueden ser hipérbolas. Bueno, estoy pasando rapidísimo. Entonces ahí, como acá me da, bueno, que en el medio no tiene intersección, y si X es mayor que, no sé, 4, si es mayor que 4, menor que menos 4, son elipses, ¿sí? Y ahí ya más o menos me doy cuenta de qué se trata. Acá lo dibujo un poquito más prolijo, fíjense que pongo las intersecciones. Y este es un hiperboloide de 2 hojas. Mira, justo venía lo que vos me preguntaste. El otro era un hiperboloide de una hoja y este es de 2 hojas. Bueno. Y listo, chicos. No sé si me quieren preguntar algo. Yo acá los libero. Después les subo esto. Ahora les subo esto. Profe, yo tengo una pregunta corta que creo que es una boludez igual. No, decime. Había un ejercicio en la práctica, el 32, ya digo cuánto, 32, 2 o 32, 4 creo que es. Sí, 32, 2. ¿De qué práctica? No la tengo acá. Decime. No, de la práctica 3, de la práctica 3 no, de la práctica 2. A ver, léemelo. Que decía la integral de x sobre x menos 6 diferencial de x. ¿Y qué decía? ¿Qué había que hacer? Hacerla por fracciones simples, creo, sí, por fracciones simples. Y después te queda en una parte, te queda la integral de 1, diferencial de x, más 6, la integral de 1 sobre x menos 6, diferencial de x, ¿no? No, no te sigo, pero a ver, decime cuál es la pregunta. Y si no busco para escribir, a ver, para. No, si no, dale. No me preparé la pizarrita porque tenía todo. Espera. Me vengo acá y comparto.
Bueno, a ver, decime de nuevo. Sí, es la integral de x sobre x menos 6. Diferencial X. Sí, sí. Y el enunciado era resolver. Sí, por fracciones simples. Bien, decime. Entonces acá habrás hecho la división. Sí, te queda la integral de 1 más 6 sobre... Lo pongo fuera, ¿eh? Sí, 6 sobre... x menos 6. Claro. Sí, La primera te da x. sí. Y la segunda, o sea, si la pensás, te queda 6 logaritmo del valor absoluto de x menos 6. Sí. Si la haces por cambio de variable, Está bien esto, ¿no? Sí, porque adentro la derivada es 1. Si lo haces, ¿cómo? si lo haces por cambio de variable, Sí, ¿qué cosa? o sea, llamás a u x menos 6, Ah, sí, está bien. pero ahí después lo que supuestamente, yo porque me la corregí con un software, y donde está x, o sea, en la primera integral la integral de 1, ahí te queda Sí. diferencial de u. Ah, Y ahí te da u y te pone x menos 6. Más 6 logaritmo de valor absoluto de x menos 6. No sé no. si... No. Mira, ahora, vos en todo caso ahora me volvés a preguntar, pero yo acá lo que te sugiero es esto. Vos esta integral, o sea, esta expresión en realidad, esta función, la pudiste expresar como 1 más 6 sobre x menos 6, ¿no es cierto? Sí, Entonces, cuando haces la integral de esto, de todo esto, aplicás la propiedad de la integral, haces integral de 1 más integral de esto que está acá. Entonces, yo acá te diría que vos, por un lado, hagas esto, si querés con un cálculo auxiliar, que bueno, es muy sencilla, ¿no? Pero bueno, sí, esto es sí. igual a x más un C1, si queremos escribirlo bien. Y a es más, el 6 lo dejo afuera en todo caso. Y a esto que está acá, lo hago como un cálculo auxiliar, y ahí meto la sustitución. Claro. Sí, debe ser ¿Eh? un A error ver de si... programación, no sé, que te lo debe arrastrar todo. A ver, espérate. Porque este 6 lo dejo igual, y esto que está acá, claro, está bien lo que estoy haciendo. Si u es x menos 6, diferencial de u es 1, que es la derivada, por diferencial de x. O sea que los dos diferenciales son iguales. Lo pongo acá. Y acá eh, pongo u. Está bien. Y entonces acá, pero no lo hago acá adentro para no mezclar las dos variables. ¿Sí? De todas formas, ahora me fijo otra cosa. O sea que esto sería la integral, una de las primitivas de 1 sobre u es el logaritmo del valor absoluto de u. Y ahí reemplazás. No, está bien esto. Yo, para mí, ¿no? Me resulta más práctico decir, bueno, si yo lo pude dividir en dos integrales, las trabajo a las dos por separado, para no hacerme lío, ¿sí? Mira qué simple que sale la primera, no me la voy a complicar. Sí es verdad que si vos si a una parte le cambias variable, como que la otra, para que quede bien escrito, que sea correcto, digamos, habría que cambiarlo. Claro. Y en todo caso, no te lo aconsejo, pero si fuera así, yo por eso lo hago como cálculo auxiliar, para que me quede conceptualmente bien. Pero en este caso no sería tan grave, me parece. A ver, suponete que nosotros acá cambiamos diferencial de... Entonces vos que me decís que acá en vez de diferencial de x pones diferencial de u, porque total Claro, son iguales. y ahí Entonces te acá... daría u. Y te daría x menos 6. O sea, lo que cambia es una constante más. Ah, bueno, bien. Eso no sé si es que queda por la x más c1, que está ahí, Claro.
O sea, no sé Claro. si ese error es grave o no. Está bien. No. ¿Así está bien lo que pongo? Claro, eso supuestamente es Claro. lo que te da en el software. Está bien, porque en realidad esta C, ¿sí? Es cualquier número real, ¿sí? Entonces, este -6 lo puedes meter acá y le pones más C. Y llegamos a lo mismo ahí, ¿no? Porque yo ya me Claro. varié. Sí, claro. Es porque cuando vos buscas una integral indefinida, son infinitas primitivas, ¿sí? Donde la diferencia entre una y otra es un número. En realidad, de esta manera conseguimos una primitiva. Espérate que borro ahí es. De esta manera, borra así. Bueno, acá hay una X, ¿sí? De esta manera conseguimos esta primitiva, perdón, ay, conseguimos esta primitiva y dijimos más C, donde ese C puede ser cualquier número real. Y sería lo mismo que poner esto que está acá con el -6 y decirle, bueno, le sumo cualquier otro número real. Esta C no va a ser la misma que esta, voy a poner prima. ¿Sí? Es más, si me la querés complicar y en un examen vos me pones que la primitiva es esto que está acá y me pones más 3/5, por poner cualquier cosa, más C, donde C es cualquier número real, también está bien. ¿Sí? Lo importante es que lo que tenga variable, ¿sí? Lo que no es constante, sea, acá es un valor absoluto, sea lo mismo. Después varía, puede ser cualquier, son todos los números reales. No sé si me explico. Sí, ahí entendí. Esa es la idea. A lo mejor, claro, el software, mira qué bueno, tenés un software que te hace integrales. El software tiene como que está mecanizado, entonces te largó con el +6, pero es lo mismo. Vos tenés que fijar que lo que tiene letras sea lo mismo. Sí. ¿Sí? Lo que tiene, o sea, este 6 que está multiplicando tiene que ser 6, no puede ser otro. Los números que están sumando o restando se pueden meter en el C y es lo mismo. ¿Está bien? Sí, era eso. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No hay por qué. Bueno, chicos, los libero.